Y gracias a Dios, hoy es lunes. Sea usted bienvenido, bienvenida a este su programa de tendencias número 571, celebrando los lunes, celebrando los inicios de semana, celebrando la empresarialidad. En este su programa de tendencias número 571 le tenemos una grata sorpresa. La segunda semana del mes de febrero, lunes 8 de febrero, estamos compartiendo con Rodolfo Mendoza. Mi nombre es Ángel Mejía y en este segmento estaremos conversando acerca de temas de COVID, pero también de lo que vendrá a través de del temas económicos en este año 2021 para Guatemala y una conferencia que el día miércoles 10 de febrero a través de Facebook, de este Facebook de tendencias o del Facebook de la página de Provisión, Movimiento de Negocios Sobrenaturales, usted puede escuchar. Cada vez hacemos una conferencia, un expositor nos expone un tema técnico y terminamos con una reflexión en Jesús. Y esta vez tendremos el privilegio de escuchar a Rodolfo Mendoza. Rodolfo Mendoza, bienvenido a Tendencias. Qué privilegio tenerte, comentarle a nuestra audiencia. Muchas personas te conocemos, abogado y notario de profesión, diplomado en altos estudios estratégicos, fundador también de una oficina de análisis y de estrategia de consultoría que se llama Diestra. Y últimamente te hemos visto muy activo en diferentes conferencias. Yo te vi en la de Cámara de Industria de Guatemala, te vi una con Banco GIT Continental, pero has estado muy activo en diferentes medios con este tema que has monitoreado de verdad muy diligentemente de COVID desde hace mucho tiempo. Rodolfo, bienvenido a Tendencias. Muchas gracias, Aner, y gracias a todos los que nos escuchan. Realmente es un gusto poder compartir con cada uno y va a ser también una alegría poderlos tener este miércoles también en esta experiencia que vamos a tener. Y sí, como dices, me ha tocado el último año estar analizando el tema COVID. Comenzamos desde marzo cuando entró los primeros brotes a Guatemala y debido a que nosotros tenemos algunos clientes para los cuales hacemos análisis, hicimos un pequeño análisis de qué era COVID, qué se conocía hasta entonces. Debe recordar que en marzo del año pasado había una gran ignorancia de esto. Y mucha gente incluso creía que era un invento, que no existía. Y entonces hicimos un pequeño análisis de qué estaba pasando. Hasta entonces teníamos realmente escasa información de lo que había en algunos países, qué pudiera pasar y qué pudieran hacer los gobiernos en base a eso. Y creo que pues, fue uno de los primeros documentos, si no el primero generado a alto nivel en Guatemala, y eso llegó a muchísima gente y me empezaron a pedir cada vez más análisis y más seguimiento al tema, así que empezamos a hacer uno semanal. Y aquí estamos hoy, llevamos ya 43, si no estoy mal, desde entonces, donde cada semana generando una nueva actualización de hacia dónde se dirige el país. Y creo que ha sido algo funcional para los tomadores de decisión en todo ámbito, en política, en las empresas, sobre todo en las familias, en las iglesias, de qué podemos estar esperando y qué se va a venir. Eso es lo que tratamos de ir enseñándole a la gente y bueno, ahí estamos. La verdad es que trato también de ir contestando las preguntas. Eso abrió oportunidades a compartirlo en otros medios también. Así que hemos estado no solo en cámaras, sino en medios de comunicación y compartiendo. Así que va a ser un gusto, Aner, poderlo hacer el día de hoy y sobre todo con esta visión de creer de que el Señor puede hacer cosas mejores en medio de la crisis. Totalmente de acuerdo. Y es que Rodolfo Mendoza Yaquian, usted lo puede buscar en sus redes, ese informe se volvió muy tema de conversación a nivel empresarial, porque como bien lo mencionaba Rodolfo, cada semana sacaba un informe, una actualización, y estábamos a la casa de ver qué decía para tomar decisiones estratégicas en temas de negocios. Pero hablando ya del tema de cómo se ha venido el COVID, Rodolfo, a nivel mundial. A nivel mundial hay una estadística de casos por cada 100,000 habitantes, en los cuales Estados Unidos es el campeón en casos, no sé si sigue siendo, pero, y para mi sorpresa, un país tan pequeño como Panamá, o sea, tan pocos habitantes en relación a la cantidad de casos, un Costa Rica que lo miramos al inicio muy tranquilo en las proyecciones, pero también ha crecido muchísimo. ¿Cómo está el mundo en relación a COVID al día de hoy? Bueno, quiero comenzar diciendo que esta es la mayor crisis que vamos a conocer en nuestra generación.
No creo que va a terminar inmediatamente, es una crisis que va a evolucionar primero de salud, ya la tenemos en economía y probablemente tenga sus efectos aún más fuertes en la parte social y en la parte política. Ya vimos algunos efectos políticos, uno de ellos fue la no reelección de Donald Trump, que se debe específicamente a una mala gestión que hizo de parte hacia el virus. Entonces es la mayor crisis que estamos enfrentando. Esto es cíclico. Yo sé que algunos cristianos cada vez que viene una crisis creen que es el momento que aparece el nuevo orden mundial. La verdad es que la humanidad, si ustedes revisen la historia, es cíclica, no es lineal, y así nos lo dice Salomón, dice, todas las cosas que son ya fueron un día y las que son un día volverán a ser. Cada generación tiene una crisis y lo que sucede en una crisis es que el mundo entero vuelve a reinventarse, se reposicionan nuevos liderazgos políticos y empresariales. Las crisis son los momentos en los cuales las empresas que dominan un mercado se logran posicionar, las más ricas son las que llegan a consolidarse y las crisis son las cuales tenemos nuevos rostros apareciendo, liderando el aspecto político y nuevas marcas apareciendo y nuevas prácticas en la parte económica. O sea que la crisis realmente no es mala, la crisis es solo un momento que la humanidad o una persona vive y por medio de la cual si tú tomas las decisiones correctas saldrás adelante y si no, pues quedará rezagado. Y lo que tenemos ahorita es una crisis que empezó por salud, por un pequeño virus respiratorio que es de muy rápida transmisión, ese es su mayor riesgo, no tanto en fatalidad, hay virus con mayor fatalidad, este no es tanto, pero se transmite muy rápido y su contagio es muy fácil. Y ahora llevamos ya más de 100 millones de personas confirmadas a nivel mundial que han dado positivo. Esos son datos oficiales. Recuerda que los datos oficiales no recogen toda la estadística de datos reales. Probablemente ya llevemos unos 800 millones o 1.000 millones de personas que han tenido contacto con el virus. Pero de los datos oficiales, 4 países son los que están liderando la cantidad de casos. 4 países tienen la mitad de los casos prácticamente. Estados Unidos tiene la cuarta parte de los casos de todo el mundo. Y luego de eso vemos a Brasil, vemos a la India y vemos a México también ahí entre esos países que tienen más casos. Y si tú te das cuenta, los países que lideran en la cantidad de casos son los países que no supieron gestionar la pandemia, menospreciaron el virus. Es la manera como lo puedo decir. Porque hay países con muchísimos habitantes que no han tenido este contagio. Así que pues esa es la realidad ahorita. Europa acaba de salir de una tercera ola, lo mismo que Estados Unidos. Guatemala estamos recién saliendo, tratando de pasar la segunda ola y esto puede tomar más meses. El virus no quedó en el 2020. Va a ser una historia continua durante todo el año 2021. Y el concepto de segunda ola, explícalo a nuestra audiencia, porque puede asumirse una tendencia creciente, sin embargo, se refiere entonces a un número mayor incluso que la primera, ¿no? Lo que hemos visto en todo el mundo es que la segunda ola de contagios siempre es más grande que la primera. De hecho, lo que se observa es que es 2, 3, 4 veces más grande. En Europa, Estados Unidos, la última ola fue 10 veces más grande que la primera. O sea, siempre ha sucedido así. Pasó en Israel, pasó en la India, pasó en Australia, en Sudáfrica, donde tú lo voltees a ver. Guatemala y Centroamérica son una excepción. Guatemala realmente es un fenómeno. Junto con El Salvador, ahorita son los únicos países que tienen una segunda ola que no es más grande que la primera. Voy a decir por lo menos los únicos países en todo Occidente cuya segunda ola no es más grande que la primera. Eso es un fenómeno. Yo le he llamado eso el fenómeno Chapín. ¿Y por qué se da? Yo creo que es que los guatemaltecos hemos aprendido a vivir con el virus. Yo creo que la mejor manera de poderlo prevenir es la responsabilidad individual, más allá que las medidas gubernamentales. De hecho, los países que han incentivado la responsabilidad individual son los que mejores resultados han tenido al contener la ola de contagios. Y Guatemala, eso es lo que se ha visto. Hay otras razones, seguramente. Tenemos un sistema de salud
que realmente es muy frágil, muy débil, de los más débiles del mundo, y puede ser que las personas tengan temor de no ser atendidas debidamente en caso de contagiarse y por tal razón se cuiden mucho más. Pero lo cierto es que lo que vemos en Guatemala es un fenómeno. Yo digo, medio en broma, de que la OMS debería empezar a mandarle tortillas de comal y frijoles volteados al resto del mundo, porque puede ser que eso sea lo que esté ayudando. Tal vez si comen un poco más de torta y si prueban los chucos, les va tan bien como nos fue en esta segunda ola en Guatemala. No puedo decir lo mismo de la primera ola de Guatemala. La primera ola no nos fue tan beneficioso, pero la segunda ola, este momento, lo que ha sido las últimas 2 semanas de enero y esta de febrero, es realmente un fenómeno lo que está sucediendo en Guatemala. Y cuando te refieres a fenómeno, digamos, en los números, Guatemala es de los que menor presenta en cantidad de casos y de, entiendo que fatalidad. Y yo entendí en una tu ponencia que también Guatemala es el país que mejor utiliza la mascarilla en todo el universo conocido. Guatemala es uno de los países que mejor utiliza la mascarilla. No te voy a decir el mejor, pero sí es uno de los mejores. Está muy por arriba del promedio de Latinoamérica y Latinoamérica es el continente que mejor la usa en el mundo. Así que nos pone bien. Yo sé que tú ves casos en la calle donde hay gente que no la usa bien. No estoy diciendo que todos la usan bien y me estoy refiriendo únicamente en áreas urbanas, pero está medido a nivel internacional, no por Guatemala, a nivel internacional, que los guatemaltecos son de las que mejor lo usan. Y yo creo que hace sentido con lo que encontramos. Tú entras a una oficina y todos están usando una mascarilla, vas por la calle y toda la gente está usando una mascarilla. No todos la usan bien, pero lo estamos usando en un alto porcentaje, de una buena manera. Y lo otro es que Guatemala fue de los primeros países del mundo que la puso. Yo creo que esa también fue una medida muy, muy buena en su momento. Así que eso está redundando. Al final del año pasado saqué una gráfica donde quise comparar el impacto en la salud y el impacto en la economía de los diferentes países del mundo. Y lo que hacía ahí es que para medir el impacto en la salud, puse la cantidad de muertes cada millón de habitantes y para medir el impacto en la economía, puse el porcentaje de pérdida del Producto Interno Bruto, que son, a mi parecer y a la de mayoría, los dos indicadores más representativos de cada área. Y cuando los pones en una gráfica y los relacionas, te das cuenta que Guatemala, por increíble que esto parezca, Guatemala es el país de todo el continente americano con menor impacto durante el año 2020 respecto del coronavirus. ¿Por qué? Porque no nos fue mal en economía, somos el que mejor le fue en economía, y en salud no puedo decir que hemos sido los mejores, pero hemos sido moderados, moderadamente bien. Cuando tú lo combinas, Guatemala es el mejor país de todo el continente americano y en el top del 20% del mundo. Así de positivos son los resultados que se han visto. No nos damos cuenta porque no estamos hablando aquí de ganancias, estamos hablando de pérdidas, Anet. Eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, seguro. Estamos hablando de pérdidas económicas y de vidas. Así que no es motivo para celebrar nada. Somos de los que menos hemos perdido, ¿ya? Lo cual es muy positivo porque perder menos vidas significa menos familias impactadas y lo mismo perder menos en economía. Pero creo que sí nos debería de llevar a una conclusión y es que Dios es bueno, porque a pesar de que en Guatemala vemos tantos males, es un país con muchísima desnutrición, con un mal sistema de salud, donde el gobierno sí tuvo muchísimos meses de ineficiencia, donde no hacía las cosas bien, donde hemos visto hospitales colapsados y médicos que no les pagan a tiempo y vivimos en un ambiente de corrupción y a pesar de todo eso, hemos visto un resultado de los menos impactantes negativamente alrededor del mundo. Yo creo que a mí me hace llenarme de gratitud y decir gracias, Señor, por haber puesto pues tu mirada y habernos cuidado hasta ahora. Sí. Y primero Dios, así sea el resto del 2021. Está en nuestras manos, que así sea, está también una parte en manos del gobierno y en manos de las empresas, pero confío que así será. Así será. Y de hecho, esa gráfica se volvió muy famosa, las coordenadas de la tragedia, y donde aparecía en la parte más que les había afectado muchísimo más, creo que a Perú. Y por cierto, nosotros estábamos hasta arriba, entre los que menos había tenido impacto, tomando en cuenta esos factores que mencionabas, económico y también en cuanto a salud. Y muy cerquitas de Lituania, muy cerquitas de Noruega, creo, ¿verdad? Nosotros en cuanto
Bueno, claro, hay países asiáticos como Taiwán que lo han manejado bien, creo. Eh, pero sí tenemos ese desempeño. Ahora, regresando a la movilidad, los países de Latinoamérica, ¿cómo ha estado ese panorama del regreso a la movilidad, el regreso al trabajo, Rodolfo? Bueno, en el caso de la movilidad, hay dos estadísticas que nosotros seguimos. Uno es el retorno a las oficinas de trabajo, a los puestos de trabajo, y el otro es el retorno de los consumidores a los comercios. Ujú. Y esto se mide en relación a lo que había pre-COVID, previo a COVID, y se mide ahí también en relación a cómo ha ido evolucionando ese retorno. En el caso de los trabajadores, hasta ahorita tenemos que 3 de cada 4 personas han regresado a su lugar de trabajo. Significa que tenemos todavía una cuarta parte de personas que no han regresado a su trabajo. Y eso puede ser producto uno de que hay algunas personas que perdieron trabajo. La segunda razón puede ser de que el transporte aún no se ha activado plenamente y entonces no lo facilita. Y tercero es que sí hay muchas corporaciones y oficinas que han escogido el teletrabajo todavía como manera de operar ahorita. Entonces, 3 de cada 4 estamos regresando. Imagínate, si ya tenemos tráfico con 3 de cada 4, ¿qué va a pasar cuando regresemos todos? Y la otra gráfica que tenemos que ver es el regreso de los consumidores a consumir. En el peor momento de la pandemia, 1 de cada 2 consumidores, la mitad, dejó de llegar a los comercios. No estoy hablando de supermercado ni de farmacia, que son esenciales. Estoy hablando de comercios de retail, ¿verdad? Al minorista, centros comerciales, restaurantes. Eso es lo que mide. 1 de cada 2 dejó de llegar y eso afectó nuestra economía grandemente. Pero con la reapertura económica empezó brevemente o levemente a regresar y llegamos al mes de diciembre, y en diciembre prácticamente el 100% de los consumidores regresó. O sea, en diciembre, el fin de semana antes de Navidad, tuvimos una actividad similar a la que teníamos antes de COVID. Ujú. Y eso pues iba a dar como resultado los contagios. Así que esas son las aglomeraciones y las reuniones sociales las que provocaron esa segunda ola que tuvimos en el mes de enero. Pero creo que en medio de todo fue bueno porque tuvimos un diciembre que es, sabes, un mes muy activo en cuestión de actividad comercial. Se tuvo activo, a diferencia de otros como Panamá, como No, Ciudad de México, no. como Alemania, como Londres, que estuvieron cerrados para fin de año. Ajá. Guatemala estuvo abierto y creo que eso nos permitió cerrar el año mejor de lo que se esperaba de manera general, tal vez con algunas excepciones de algunas actividades económicas. La mayoría dice, a pesar de todo me fue bien. Ujú. Y creo que ese es el sentimiento que hay y eso se permitió. Así que eso nos dejó más esperanzados del año 2021 y ahora ha mermado un poco el regreso de los consumidores en la medida que se levantó la segunda ola. Teníamos 3 de cada 4 consumidores saliendo a comercios, lo cual comparado con la América Latina es un poco más arriba del promedio. O sea que primero Dios se vuelva a tomar confianza ahora que los casos van bajando y esa actividad económica continúe Vuelve. fuertemente. Y de hecho se te iba a preguntar, ¿Guatemala ya pasó estadísticamente la segunda ola? ¿Ya la superó? No creo que lo podamos decir todavía estadísticamente. Realmente, si somos rígidos, tú solo puedes decir que superaste una segunda ola una vez que ya quedó atrás. No la puedes decir en el momento que la estás viviendo porque en cualquier momento cambia. Pero digamos que el próximo lunes o martes la semana vamos a estar cumpliendo los 15 días que yo creo son los que hay que observar de una tendencia de descenso. Así que estamos cerca de poder decir ya salimos. Ahorita lo que estamos viendo es que han descendido los casos bastante, pero todavía lo necesitamos confirmar. Ah, ok. Hablando de la ciudad capital, por ejemplo, ¿qué municipios aparecen todavía como rojos en este momento? Bueno, primero quiero aclarar algo, que un municipio aparezca en rojo no quiere decir que sea un municipio que tenga más contagio, porque el semáforo no solo mide la cantidad de casos,
tiene otros elementos y otros indicadores como las pruebas o la positividad de las pruebas. Así que la ciudad capital, que fue el municipio con más casos en esta segunda ola, se mantuvo en anaranjado porque aun cuando había muchos casos, había también muchas pruebas y eso le permitió a la ciudad capital permanecer en color naranja y yo creo que así se va a mantener todavía a pesar de todo. Luego, en los municipios de la periferia hemos visto que Misco, Villanueva, Santa Catarina, Pinula, San José Pinula van variando, igual San Miguel Petapa, entre rojo y anaranjado constantemente. La diferencia es que el municipio de Guatemala se ha dedicado a mantener bastantes pruebas siempre para no ver afectado el color del semáforo. Así que no, eso es algo que no han hecho los demás y por eso ellos varían entre colores. Ok. De hecho, en el mapa de toda Guatemala parece ser que hay municipios que sí está afectándoles mucho más este tema del semáforo. Lógicamente, los más turísticos son más afectados. Quiero comentarle a nuestra audiencia que estamos en esta conversación con Rodolfo Mendoza Yaquian, hablando acerca del COVID. Rodolfo va a estar compartiendo con nosotros en la conferencia mensual del Movimiento de Negocios Sobrenaturales de Provisión, la conferencia mensual que se realiza este miércoles 10 de febrero a las 6 de la tarde a través del Facebook Live, ya sea del programa de Tendencias o también de Provisión Movimiento de Negocios Sobrenaturales. Así es de que conocerá un poco más y habrá mucha interacción, lógicamente, a través de sus preguntas y nos va a estar ayudando a poder darle respuesta a ellas. En la parte final de este segmento, Rodolfo, hablemos de lo que mucha gente está esperando. Vacuna. Ya se ve cerca. Yo me imagino que en este momento Israel no sé qué porcentaje llevará de toda su población, pero digamos, ya se ve. Hablamos de ¿qué nos puede decir acerca de las vacunas? Bueno, la clave de todo el año 2021 es más allá que la vacuna, es la vacunación. Esa es la clave. El mundo pasó hace unos días atrás las 100 millones de personas ya vacunadas. Es un ritmo todavía muy lento, que la velocidad se va a aumentar pronto. Y 100 millones ya, lo bueno es que ya es bastante gente como para tener bastante amplia la cobertura de la vacuna e ir viendo qué reacciones hay. Creo que en la medida que más vaya creciendo, la gente va a ir tomando más confianza para poder inmunizarse. Como bien dices, Israel ya está llegando al 60% de personas con la primera dosis. Esperan cumplir el 80%, creo, con 2 dosis para finales de marzo, que son las elecciones nuevas allá, y también antes de la Pascua. Y ya está empezando a tener efectos en el descenso de casos. Israel es un ejemplo de lo que los gobiernos deberían poder hacer y es enfocarse en sacar la vacunación lo más rápido posible. La semana pasada nos dieron ya el anuncio de la llegada de las primeras vacunas a través de un mecanismo de la OMS que se llama COVAX. Es un mecanismo que le provee a los países el 20% de las vacunas necesarias de su población a un precio accesible. Y a Guatemala nos asignaron 3.3 millones de vacunas. Las primeras aparecerán a finales de febrero, serán 840,000 dosis, por lo tanto alcanzan para unos 420,000 personas, que es básicamente todo el personal médico, privado, público y del ICS, todas las personas de seguridad, de la policía y cuerpos de seguridad del país, del Ministerio Público, los maestros también pueden ser vacunados, los bomberos, etcétera. Es decir, puede alcanzar a toda la primera línea. Y va a venir un segundo lote de COVAX, nos dijeron ahí por mediados de año, así que todavía no tenemos la fecha confirmada. La vacuna que viene es la de AstraZeneca con Oxford, que hemos tenido reportes distintos respecto a su eficiencia. En algunos casos reporta 70%, en otros casos reporta 90% de eficiencia, depende cómo se usan las 2 dosis. Y donde todavía hay algunos países que dudan si puede ser efectiva para mayores de 65 años o no. La información todavía no es suficiente, falta poco más de información en ese sentido. Pero por lo demás, es una vacuna bastante segura, fácil de poder distribuir con una logística que puede aplicar Guatemala.
Guatemala tiene experiencia vacunando constantemente, así que se puede construir sobre eso. Yo estaría confiado que se pueda hacer un buen plan de vacunación si las autoridades comprenden de que esta es la prioridad que deberían tener durante el año 2021. Y además ya se aprobó la ley para poder comprar más vacunas. La meta del gobierno es tener 11 millones de vacunas para este año. Yo creería que al aplicar las primeras 3 millones de dosis, Guatemala ya debería estar en una posición de poder reactivar su economía de una manera confiable, segura, porque eso ya cubriría a los mayores de 50 años, que son los que corren mayor riesgo de fallecimiento. Los menores de esa edad corremos mucho menos cantidad de riesgo, entonces creo que ya habría muchísima confianza. Mucha gente hoy se cuida por sus padres y creo que al tenerlos vacunados nos liberaría muchísimo la economía. Así que es posible que para este año lo logremos si el gobierno, como decimos en Guatemala, se pone pilas. Excelente. Bueno, vamos a hacer una pausa en esta conversación con Rodolfo Mendoza acerca de lo que es el COVID, lo que ha sido para mí para Guatemala. Y en el siguiente segmento vamos a hablar un poquito acerca de las proyecciones y también de esperanza para Guatemala. Regresamos en un momento en su programa de Tendencias número 571.